Leamos la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Nos ponemos de pies para leer la palabra de Dios con atención y reverencia. En el capítulo 1, verso 18, dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y sobre todo, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por la obra gloriosa y poderosa de Cristo a lo largo de los siglos. A ti te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, porque Jesucristo es el Señor y Salvador, ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. La narración de los evangelios acerca del nacimiento de Jesús tiene por momentos ribetes dramáticos. Un decreto de un emperador que ordena que todo el mundo regrese a su ciudad natal. Y una noticia estremecedora para un hombre llamado José, de que la mujer con que iba a casarse estaba embarazada. Aquella noticia estremeció el alma hasta sus tuétanos de este hombre justo, quien pensó lo peor, lo que por supuesto cualquiera hubiese pensado, y siendo un hombre justo, dice la Biblia, decidió abandonar secretamente
a su prometida. Y en esas cavilaciones estaba, me imagino que por momentos perdiendo el sueño, pero en algún instante, en algún momento, mientras dormía, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la Biblia dice, concluyendo esta narración, que todo eso ocurrió para cumplir la palabra que estaba escrita. Y finalmente, José, despertando del sueño, hizo lo que el ángel le había dicho y recibió a su mujer. Al final del pasaje, la nota dice, pero no la conoció, no vivió en intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El ángel le había dicho: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en esta noche, mis hermanos y amigos, nosotros venimos a adorar al Señor, a alabar la gracia y la gloria de Dios y a proclamar que ese niño Jesús que nació allí en Belén es el mismo que caminó por las calles polvorientas de Galilea y de Judea, proclamando el mensaje de la salvación. Es el mismo que fue a la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, resucitó con poder para darnos vida. Es el mismo Señor que hoy está presente y disponible para cada uno de nosotros. Él sigue siendo Jesús. Él sigue siendo aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es aquel que nos salva de la culpa del pecado. La Biblia dice que todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Alguna gente no está consciente o tal vez no asume internamente esa realidad. Y la verdad es que en el tiempo de hoy, en estos tiempos, se habla más de traumas y de desorientación psicológica y de desubicación que de pecado. Pero la verdad es que la Biblia dice que los seres humanos son pecadores. La verdad es que la Biblia dice que todo hombre es pecador. Dice la Escritura Sagrada: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que en esta noche lo sientas tú en tu corazón o no. Te sientas tú, escucha, te sientas tú pecador o no te sientas pecador. La Biblia dice que tú eres pecador, pecadora. Y eso significa que tú has transgredido la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. A menudo utilizamos el término pecador o pecadora para hablar de alguien muy perverso, especialmente si nos referimos a una mujer. Es una pecadora, es algo así como sinónimo de ser una mujer que vive su vida practicando la
prostitución. Pero cuando la Biblia habla del pecado y de nuestro pecado, no está hablando solamente de esas perversidades o de esa inmoralidad sexual o de esas cosas. Está hablando de la transgresión de la ley de Dios. Y la Biblia dice que el ser humano ha transgredido la palabra de Dios. ¿O acaso en algún momento no has mentido? ¿Acaso en algún momento no has tenido sentimientos de rabia, de rencor o de odio hacia alguien? ¿Acaso en algún momento no has proferido una palabra que viola la voluntad de Dios? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que como pecadores estamos alejados de la presencia salvadora de Dios. El profeta Isaías dice a través de sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esta palabra profética pronunciada siglos atrás tiene ribetes de realidad, tal vez como nunca en el tiempo de hoy. Cada cual se apartó por su camino, porque el hombre quiere andar según sus propios términos. La gente quiere hacer su propia voluntad. El hombre quiere vivir de acuerdo con sus propios criterios. Cada cual se apartó por su camino. La Biblia dice que eso es el pecado. Así que la palabra de Dios dice que usted y yo somos pecadores, pero también la palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido para salvar a los pecadores. En el día de hoy, la culpa de tu pecado no puede ser quitada por ninguna otra cosa. La culpa de tu pecado no puede ser quitada por tus buenas obras, ni por tu religiosidad, ni por tus rezos, ni por ninguna otra cosa. La culpa de tus pecados solamente puede ser quitada por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Así lo dice claramente la Biblia. La Escritura Sagrada nos dice a través de la página inspirada del apóstol Juan, en el capítulo 1 de su primera carta: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuche esto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un poco más adelante dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. La culpa, escucha, la culpa de tu pecado solamente puede ser borrada por la sangre de Cristo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 de ese precioso libro, dice la Biblia, hablando de la obra de Cristo por nosotros, al que nos amó, escucha, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea gloria. Al que nos lavó de nuestros pecados. Solo Cristo puede perdonar tus pecados. Tus pecados no serán perdonados por ningún rito religioso. Tus pecados no serán perdonados por ninguna obra. Tus pecados no serán perdonados por asistir a ninguna iglesia. Tus pecados no serán perdonados por hacer ninguna cuestión de bien. Tus pecados serán perdonados cuando te arrepientas de ellos y le pidas a Cristo que te perdone y te salve, porque solamente la sangre de Cristo lava, perdona y santifica. Amén. Y esta noche tú tienes esa oportunidad. Su nombre sería Jesús, porque Él salvaría, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Cristo nos salva de la culpabilidad del pecado. Esta noche Él puede borrar tus pecados,
borrar tus pecados y hacer de tu corazón un corazón limpio por la gracia de Dios. Se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no solamente puede salvarte esta noche de la culpa de tus pecados, también puede salvarte de la esclavitud de tus pecados. Porque la Biblia dice la palabra, dice Jesús, en el Evangelio de San Juan, y usted puede comprobarlo conmigo si lo desea, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, dice la Biblia que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan capítulo 8, verso 24, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa cuál sea la naturaleza o la práctica de tu pecado, no importa cuál sea el tipo de pecado que te asedia y te enreda, no importa cuáles sean tus pretendidas buenas obras, no importa cuál sea el orgullo que está llenando tu corazón y la pretendida bondad religiosa en la que se ampara tu alma. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, tú eres un esclavo de tus propios pecados. Pero Cristo puede esta noche liberarte de la esclavitud del pecado. Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez tú has buscado respuestas para tus inquietudes espirituales. Quizás tú has estado buscando respuestas para la necesidad de ser libre en tu corazón del pecado que te asedia. Esta noche te anunciamos que Jesucristo, quien ha muerto en la cruz del Calvario, puede hacerte hoy un hombre o una mujer libres de la esclavitud del pecado. Cristo puede liberarte. Cristo puede darte una vida nueva. Cristo puede darte un nuevo comienzo. Cristo puede poner un corazón nuevo en el interior de tu alma. Pero para ello es necesario que reconozcas tu pecado y le pidas al Señor que te perdone y te salve, y que Él sea quien te dé la vida eterna y abundante que Él ofrece. Esta noche Cristo está disponible para ti. Él puede perdonarte de tus pecados. Él puede salvarte. Le puso por nombre Jesús. El ángel le dijo que le pondría por nombre Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el que puede salvarte de la culpa de tu pecado, puede borrar tu pecado. Jesucristo es el que puede salvarte de la esclavitud de tu pecado, puede romper tus cadenas y hacerte un hombre nuevo, un hombre libre. Pero además la Biblia dice que Jesucristo es no solamente aquel que puede salvarte de la culpa de tu pecado, no solamente es aquel que puede salvarte de la esclavitud de tu pecado, es aquel que puede salvarte también de la condenación de tu pecado. Tal vez en el día de hoy, en el mundo de hoy, incluso en el mundo religioso de hoy, hablar de condenación no es exactamente lo más popular. En el día de hoy muchos púlpitos han vendido una especie de ensueño religioso a través del cual unas cuantas fórmulas nos darán a nosotros una especie de vida próspera sin ninguna clase de problema,
y una entrada rápida, express, al cielo. Sin embargo, la Biblia dice que la realidad es otra. La Biblia dice no solamente que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, también dice la Biblia que aquellos hombres y mujeres que están sin Dios, sin Cristo, están también sin esperanza y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, escucha, destituidos de la gloria de Dios, está diciendo que están alejados, separados de la presencia salvadora de Dios. La situación del ser humano es grave delante de Dios, porque está lejos de la presencia salvadora de Dios, con todo y su religiosidad, con todo y sus pretendidas bondades, con todo y sus afirmaciones de bien. La Biblia dice que todo hombre es pecador y que el pecado nos aleja de Dios y que nos lleva a la condenación eterna. Por ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, la Biblia describe con bastante crudeza la condición humana cuando dice que cuando Cristo vuelva, capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego, dice que vendrá, atención, para dar, mire esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea lo que dice después. Los cuales, atención, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y mire más, para que usted sepa en qué consiste la eterna perdición, dice la Biblia, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que la eterna perdición consiste, dice la Biblia, en que el ser humano que no se haya acogido a la gracia de Dios, el ser humano que no se haya arrepentido de sus pecados, pasará a la eternidad perdido, y eso significa que pasará a la eternidad excluido de la presencia salvadora de Dios. Una condición dramática, una condición terrible, en la cual se encuentra usted en esta noche, si todavía no se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay esperanza para los hombres, y la esperanza está en Jesucristo. El Señor dice en su palabra, Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 24, el Señor dice en su palabra, escuche bien lo que dice el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice más, y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Aquel hombre, aquella mujer que recibe a Cristo, que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, en el acto, escucha, en el acto pasa de muerte a vida, de condenación a salvación, en el acto. ¿Cómo en el acto? ¿Y usted quiere decir que en el acto? Claro que quiero decir en el acto. Porque cuando digo que la salvación consiste en pasar en el acto de la muerte a la vida, lo que quiero decir es en el acto. Es decir, lo que quiero decir que ocurre en el mismo momento. Es decir, usted no tiene que esperar mucho tiempo y hacer muchas buenas obras y hacer... No. En el acto, Cristo perdona sus pecados y Cristo entra en su corazón y Cristo transforma su vida y Cristo inscribe su nombre en el libro de la vida y Cristo le asegura que usted será salvo para siempre, salvo.
El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y Jesús dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte. ¿Creerá usted la palabra de Dios? ¿Creerá usted la palabra de Dios? Porque luego algunos cristianos no la creen. Qué paradójico, ¿verdad? Que yo diga que algunos cristianos no creen en la palabra de Dios es un contrasentido. Pero así es. Porque luego algunos hermanos dicen, no, pero espérate. Tú no puedes asegurar de que tú vas a ser salvo para siempre, desde ahora. No. Tú tienes que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro. Pero ven acá, ¿y a quién tú estás creyéndole? ¿A Dios o a quién? Porque Dios dice en su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene? Pero no solamente dice eso, dice, y no vendrá, para hacer énfasis, no vendrá a condenación, sino que ya, escucha, ya ha pasado de muerte a vida. Y si usted ya ha pasado de muerte a vida, no va a pasar de vida a muerte. Porque ya Cristo te salva una vez y para siempre. Así dice el Señor. Así que si hoy, tú quieres, escucha, tú quieres hoy pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, hoy, ahora, en este momento, lo que tienes que hacer es pedirle a Cristo que perdone tus pecados y que te salve, que te arrepientes de tus pecados y te salve, porque la salvación, escucha bien, la salvación es por gracia, no es por obras. Porque tú dirás, no, pero tal vez yo tengo que hacer esto y hacer lo otro. No. La salvación es por gracia, es por obra. Ahora, una vez que Cristo está en el corazón nuestro, Cristo cambia la vida nuestra, ¿no? Y nos da una vida nueva, claro que sí. Pero no son nuestras obras las que nos salvan, es la gracia de Dios. Las obras que hacemos después de la salvación son un resultado de la salvación, no la causa. O le pregunto, si todavía tiene dudas, le pregunto, ¿cuáles obras hizo el ladrón en la cruz cuando Jesús le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuáles obras hizo? ¿O no era un hombre, o no era un delincuente el que estaba colgado allí? Era un delincuente. Es más, ellos mismos lo dijeron. Uno de ellos dijo, nosotros estamos aquí por nuestros actos. Es decir, ese hombre confesó que él era un delincuente. Pero precisamente por su arrepentimiento, al decirle a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la mayor declaración de fe de la Biblia. Usted puede disputarla si quiere. Pero en mi opinión, esa es la mayor declaración de fe de toda la Biblia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque es por gracia, por la fe en Cristo. Y esta noche, tú puedes poner esa fe en Cristo para salvación. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y decirle a Jesucristo, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y se cumplirá en tu corazón, en el acto, escucha, en el acto, se cumplirá en tu corazón la palabra que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte. ¿Y no te gustaría esta noche pasar de la muerte a la vida? Sí. Y si es así, entonces, donde tú estás sentado, sentada, dile a Cristo. Dile a Cristo. Él te está oyendo. Yo no, Él sí. Dile a Cristo. Señor, yo me arrepiento de mis pecados.
Yo reconozco que soy un pecador o pecadora. Y yo te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Díselo creyendo. Porque el ángel le dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él te salvará de la culpa de tus pecados, porque te dará perdón. Él te salvará de la esclavitud de tus pecados, porque pondrá en ti un corazón nuevo. Él te salvará de la condenación de tus pecados, porque escribirá tu nombre con letras gloriosas en el libro de la vida. Y habrás pasado de la muerte a la vida. Esta noche tú estás escuchando la palabra de Dios. Esta noche tú puedes recibir esa bendita bendición, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero invitarte esta noche a tomar esta decisión. Quiero invitarte a decírselo al Señor. Tú estás sentado, sentada. Allí dile a Cristo: Señor, perdóname de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Allí donde tú estás sentado, sentada.